Buenos días chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hablan con la profesora Susana en la materia de cultura religiosa. Espero se encuentren muy bien y que Dios sea guardándole sus vidas, que en casa sus familias también se encuentren muy bien frente a toda la situación que estamos pasando y que de una otra manera pues ha hecho que estemos realizando precisamente estos videos explicativos o reuniéndonos por Zoom. Entonces, en una próxima ocasión, Dios permita, sea que nos veamos presencial en el colegio o por Zoom, estaremos hablando y ahondando más del tema. ¿Listo? Comentarles que poco a poco he visto sus trabajos y estoy depurando las diferentes calificaciones de los trabajos del colegio y agradezco su paciencia. Y frente a cualquier duda en que tú pueden estar comentándomela por la plataforma o con su directora de curso, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la religión en la prehistoria. Cuando hablamos de religión, recuerden que hablamos de una creencia en algo o alguien para tener en cuenta esas situaciones. Entonces vamos a comenzar. Cuando hablamos de esa religión en la prehistoria, vamos a hablar de esa prehistoria. La definición prehistoria habla de una historia de ese último préstamo o habla de una definición clásica en el periodo del tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros seres humanos. Entonces, hablamos de que antes de comenzar la historia, antes o después de Cristo, siempre hay un inicio de los primeros habitantes de la tierra, ¿cierto? Nos remitimos a esos inicios en los cuales el hombre desde los de sus orígenes necesitó de la fe y el apoyo siempre de las fuerzas sobrenaturales. Para ellos lo sobrenatural en esa época era en este caso las fuertes lluvias, tempestades, eh, que hubiese un sol de día, una luna de noche, que existiese el alimento, la agricultura, que para ellos no era normal y era sobrenatural. De hecho, empezar a ver que a medida que pasaba el tiempo tenían que aprender a sobrevivir frente a esas circunstancias, pues hizo que ellos de una u otra manera cazaran, sembraran, cultivaran y empezaran a darse cuenta que la misma tierra les daba el alimento, que el cazar animales les ayudaba también a alimentarse. Ahí vemos también que en la prehistoria empiezan a darle nombres o a denominar los diferentes fenómenos de la Tierra. Entonces recordemos que cuando hablamos de fenómenos es algo que no es normalmente visto. Entonces darse cuenta de que temas como un tornado, un volcán, la lluvia, las constelaciones, los truenos, para ellos esos son fenómenos que no todos los días suceden y que pasan frente a las situaciones. Entonces ellos a partir de eso se dan cuenta que la misma naturaleza es sobrenatural, de que la tierra ahí tiene constantes cambios y que ellos viven o sobreviven a esas situaciones. No hay datos que muestren de una otra manera cómo era la relación del hombre con la religión, o hablemos, digamos, de una creencia en algo, porque precisamente se vio más el estilo de vida que ellos llevaban, ¿cierto? Y en este caso hablamos de mil años atrás, 1100 años atrás estaríamos hablando, que daten y que digan ellos creían en esto, no porque fueron los primeros hombres en la tierra y ellos lo que hacían era fijarse o ver muy asombroso el tema de la creencia en algo. Bueno, me podría remitir al video y lo voy a enviar a los Cruz. Ustedes yo creo que han visto esa película y los que no la han visto voy a colocar el link. Ustedes se darán cuenta que para ellos inicialmente el mito de la caverna es ese miedo a salir al exterior porque hayan animales salvajes que los puedan comer o que puedan afectarlos, pues se dan cuenta de que lo asombroso y las cosas que pueden pasar en el mundo, ahí da una vista de cómo fueron los primeros habitantes de la Tierra. Vemos al hombre neandertal como esa especie extinta que fue antes de Cristo, y creo que ustedes en historia están viendo o van a ver, pero creo que están viendo el tema de los homínidos. Entonces ahí vemos cómo ellos tenían una forma de vida diferente, ¿cierto? Y que de una otra manera muestra que en Europa y en Asia ellos existieron años atrás y que su estilo de vida, su forma de vida,
su forma de alimentarse, de sus hábitos diarios, muestran qué era lo que hacían ellos y cómo puede mirarse desde allí un ejemplo, su forma de vivir a diario, en este caso en el hombre neandertal. En este caso, el arte fue parte, en este caso, importante frente a la existencia religiosa. ¿Por qué lo podemos ver desde allí? Porque de una otra manera, frente a lo que ellos hacían o mostraban o pintaban o hacían con sus manos, podría develar o revelar qué era lo que ellos veían, cómo veían el mundo exterior, cómo ellos veían y lo formaban o lo mostraban. Entonces podemos ver jeroglíficos en las paredes de las cavernas, podemos ver diferentes esculturas hechas por ellos. Estos son, hablar de escritos muy antiguos debe ser muy conservador, pero esto es lo que mostraba cómo era su estilo de vida y en qué creía. Entonces ver esculturas o ver piezas antiguas en donde ellos mostraban esas formas hace creer que de pronto también ellos tenían su propia forma de religión o su forma de creencia en algo o en alguien. Aquí también vemos el tema del mundo de los muertos y es un misterio ya que genera una creencia de la vida después de la muerte, temas de reencarnación, temas de que después de morir ahí existe vida en otra forma de vida. Entonces aquí ese tema también era parte de su religión. El templo o lugares sagrados. Las estructuras antiguas muestran que de otra manera hay lugares donde para ellos eran muy sagrados y obviamente significaba un lugar de respeto, en este caso, y contacto con los dioses, como de agradecimiento y culto de agradecimiento hacia esos dioses que, digamos, brindan el agua, el sol, que brindan la lluvia, que brindan el alimento, y en un lugar de respeto. La imagen que se muestra allí denota esos lugares como ese lugar de estudio, ese lugar donde principalmente estaba allí y era un lugar alto. Entonces uno se da cuenta cómo ellos intentan acercarse a ese ser supremo, por decirlo así. Eso es más que todo desde el inicio el tema sobre la religión y la prehistoria. Quisiera mostrarles algo también que allí que pueden ustedes denotar y es el tema de la presencia de enterramientos. Entonces aquí podemos darnos cuenta de cómo en las excavaciones arqueológicas mucho más antiguas hay presencia de en este caso, aquí está la imagen, perdón, la muestro, de cómo encontraban personas enterradas y cómo obviamente podría ser un respeto hacia esas personas que fallecen y que ellos empezaron a enterrarlas, ¿cierto? Y fue una creencia de una vida más allá de la muerte. Entonces démonos cuenta que ellos tenían ese respeto y lo enterraban de esta forma. También vemos que en la edad de piedra, lo que les hablaba en la anterior presentación, eh, eh, encontrábamos jeroglíficos como los que aparecen acá, en donde se evidenciaba obviamente su estilo de vida para sobrevivir, ¿cierto? Aquí también vemos el culto en esta una de las eras, el neolítico, y muestra una creencia ultratumba y lo muestra allí como un mito. Recuerden que un mito es como algo que contado o algo que podría a partir de verse ante eso, ante lo que se encuentra en los restos arqueológicos, uno podría darse cuenta cómo allí hay detalles que pueden mostrar cómo eran su forma de vida, adornos, su tema en este sencillo. Entonces las piedras eran como pilares en esa época donde demostraban que rendían culto a algo o a alguien. ¿Listo? Pinturas en el neolítico también que muestran esos periodos que son bastante relevantes frente a sus diferencias. Démonos cuenta acá cómo muestran las diferentes formas, animales, personajes, que uno diría, hay que mirar cómo demuestra el hombre y la mujer, cómo poder llegar a mirar esas diferencias entre ellos. Muestran también el dolmen,
que en este caso es como una provincia en España que muestra cómo allí hay monumentos antiguos o lugares donde allí se encerraban, por decirlo así, o se encontraban allí, en este caso. Hay otros que son el dólmenes de Pozuelo, que son construcciones o piedras allí en donde se encuentran situadas en el término de Salamea en Huelva, y esto, grandes áreas que se ocupaban, y allí se encuentran tipos de monumentos donde disponen una puerta de acceso. Son construcciones hechas que uno podría decir que son adaptadas. Aquí también hay otro dolmen, y acá también hay alguno de los otros. ¿Listo? Aquí otro dolmen, que eran esos lugares como santuarios, ¿cierto? Y patrimonio para ellos. ¿Listo? Aquí hay otra cueva, miren. Entonces se encuentran algunos de los jeroglíficos en las cuevas, mostrando cómo ellos habitaron o cómo mostraban que existieron en esa época. ¿Listo? Listo. Esta información ya es un poco menos relevante. ¿Listo? Entonces, chicos, esa es una de las formas, en este caso, sobre el tema de la religión en la prehistoria, cómo se dio. Les voy a enviar el video para que lo puedan ver. Me gustaría que lo vieran todo y se den cuenta cómo en la prehistoria se daba este tema. ¿Listo? Vamos a hablar de una conclusión. En la historia, en la prehistoria hay algo muy importante, y es que frente a temas arqueológicos, podemos darnos cuenta que los instrumentos que se pueden encontrar o los restos que se pueden encontrar va a mostrar diferentes ritos, diferentes tradiciones que se tenían en esa época, y que a partir de las evidencias que se encuentran se podría decir que ellos se comunicaban oralmente, y que obviamente empezaron estos a fabricar diferentes cosas frente a sus necesidades, a fabricar herramientas que les sirvieran en la época. Entonces, aquí podemos ver un elemento religioso. Entonces, muestra la Venus en el Neolítico, donde muestra imágenes femeninas, en este caso hechos de huesos o piedras. Habla donde no hay un rostro efectivo o mostrado allí, sino muestra algo diferente, ¿cierto? Muestra sus órganos sexuales también, que ayudan a ver cómo son ese diferente tema. Aquí vemos lo que yo les comentaba de elementos religiosos en la prehistoria, las manos, que eran parte importante en este caso, ¿cierto? En izquierdas en positivo negativo, pintadas a lo profundo, algo con un sentido mágico religioso. Podría decir un ejemplo, una interpretación, como ellos veían las estrellas, podría decirse, ¿cierto? Aquí vemos, en este caso, los elementos religiosos de la prehistoria también muestran el culto al oso, cráneos de animales en donde precisamente se encuentra el esqueleto, muestra la historia de la Dordoña francesa, donde se encontró el esqueleto cuidadosamente enterrado. En varias cuevas se encontraron cientos de cráneos de oso. Entonces muestra que pudo haber sido un culto o elemento religioso para ellos, que fueron importantes, y que de una otra manera hacen que hayan rituales, en este caso frente a este animal. Aquí también, como les contaba ahorita, los elementos religiosos en la prehistoria, monumentos en el Neolítico, en la Edad de los Metales, que fueron observatorios astronómicos sagrados para ellos. Y aquí alineamientos de Médines en Francia, que pueden mostrar cómo ellos de una otra manera rendían culto a algo o a alguien. Aquí también vemos diferentes formas de las que ellos organizaban y rendían esto. Entonces, digamos, un santuario. Ellos formaban un santuario en esa época. ¿Listo? Listo, chicos. Muchísimas gracias.